Qué bueno, ¿no? Las maravillas de Dios. ¿Sí? Dice, es la hermosura de la gloria de su magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré, ¿no? Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? Buscamos algún milagro, ¿sí? O queremos un milagro para alguien que queremos o que conocemos, ¿no? Y queremos experimentar eso de parte de Dios para nosotros o para el ser querido. Pero muchas veces pensamos que solamente eso, las maravillas de Dios, son milagros, son sanidad, protección, ¿no? Algún milagro económico, ¿no? Alguna ayuda que viene de parte del cielo, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿sí? Hay otro tipo de maravillas de parte de Dios. Y tenemos que entender que las maravillas de Dios están a disposición para nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. No solamente cuando nosotros estamos en necesidad o cuando estamos en aprieto o cuando estamos corriendo por algo o porque necesitamos ayuda, como el 911, sino que Él está para nosotros todos los días de nuestra vida. No cuando hay escasez, cuando hay aflicción, cuando hay temor. Él está para nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Así que vamos a ver por medio de la palabra, ¿no? Cómo podemos ver la manifestación de las maravillas de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Lo primero es, las maravillas de su amor se manifiestan para con nosotros en su paciencia, ¿sí? En su paciencia. Ahí vamos a leer en 2 de Pedro 3:9, ¿sí? 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que perezca quiere decir que no mueran, y el arrepentimiento quiere decir que tengan vida y vida eterna, ¿no? Por ahí viene la vida. Entonces, uno de los más maravillosos, ¿sí? Milagros es el amor de Dios para con nosotros, en su paciencia para con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que entender que Él tiene paciencia para con nosotros que somos pecadores, cada uno de nosotros, porque la palabra dice que no hay ni uno bueno, ¿no? Entonces todos somos pecadores, pero Él dice que Él no se cansa de esperarnos. Él no nos deja. Él siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Siempre va a estar ahí a disposición de nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que la paciencia de Dios, si nosotros a veces somos indiferentes, es como que no nos importa que Dios nos está esperando. Es como que si un padre o una madre está esperando a su hijo después de que salió y a uno no le importa si le dijo que venga a las 11 o a las 12, viene a la hora que quiere. Es indiferente. No le está importando lo que está esperando, lo que está sufriendo ese padre en esa espera. Bueno, muchas veces hacemos nosotros eso con Dios. No nos importa si está esperando o no está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. A veces lo rechazamos, ¿sí? A veces también nosotros es como que lo despreciamos. No nos importa a Dios. Pero Él dice que igual siempre va a estar esperando con los brazos abiertos. Siempre nos va a estar esperando. Por más que lo rechacemos, por más que lo despreciemos, por más que no queramos saber nada de Él, Él siempre va a estar esperando. Amén. Entonces, por más que nosotros lo rechacemos y que busquemos malos caminos y que nos equivoquemos, Él siempre va a esperarnos. Siempre. No va a haber un día que diga, no te abro la puerta, hoy no te quiero atender, hoy no quiero saber nada de vos. No, siempre va a estar. Siempre va a querer hablar con nosotros, siempre va a querer abrazarnos, siempre va a querer compartir y ayudarnos. Amén. Entonces, nosotros muchas veces nos confiamos de la paciencia de Dios, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero si Dios siempre va a esperar, que espere. En algún momento yo me voy a arrepentir, en algún momento yo me voy a acercar a Dios, en algún momento yo voy a hablar con Dios, en algún momento yo me voy a acercar a Dios. Después que haga esto, yo tenía un amigo, ¿no? Sí, que me decía, yo voy a ir a la iglesia cuando pague todas mis deudas. Yo digo, ¿qué tiene que ver? ¿No? Pero decía así, no, porque no puedo ir porque soy un deudor. Y Dios
no mira tus problemas, mira tu corazón, ¿no? Si vos querés cambiar, Dios te va a aceptar, Dios va a estar con vos, siempre. Entonces, si vamos a ver que seamos perfectos para acercarnos a Dios, nunca va a ser, nunca va a pasar eso. Entonces, siempre Él va a estar esperándonos, pero nosotros no tenemos que confiarnos de eso. Y uno dice, no, pero si siempre Dios va a estar, siempre Dios va a estar ahí para ayudarnos. Sí, pero si nos confiamos de eso, recuerden que Dios es eterno, pero nosotros no somos eternos. Nosotros por ahí nos confiamos de que Dios nunca se tarda, como dice acá esta palabra, pero nosotros sí podemos llegar a tardar. Y por ahí ya sea tarde en el momento que queremos acercarnos a Dios. Yo recuerdo un amigo que también me decía, ¿no? Que iba a ser como está escrito en la palabra, me decía. Se ve que había visto un pedazo de la película de Jesús, no lo había leído la palabra, pero me dice, así como dice en la palabra de Dios, me dijo. Yo nunca leí la Biblia. Y sí, viste que el que estaba con Jesús fue al paraíso con él. Sí, le digo, es verdad, fue al paraíso. Está en la palabra, está en Lucas 23:43, que Jesús le respondió y le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Sí, le digo. Entonces yo voy a ser como ese, dice, voy a esperar el último momento, como ese crucificado, y cuando esté en el último momento, voy a ir a Jesús. Entonces yo me voy a ir al cielo también, voy a ir al paraíso con Dios. Y yo le digo, bueno, pero fíjate que la palabra, este versículo, que uno puede ser que llegue tarde, ¿no? Que te ocurra un accidente, no te lo estoy deseando, pero que te ocurra un accidente, o que te sigan tus malos caminos y ya no te quieras acordar de Dios, y ya sea tarde. Uno nunca sabe. Entonces, qué mejor que tengas tu vida y vida eterna asegurada con Dios, y que Él siempre te acompañe, ¿no? Entonces ahí se quedó pensando, ¿sí? Y me empezó a preguntar, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era que él podía tener esa vida eterna, ¿no? Entonces le empecé a explicar y empezó a entender. Pero nosotros tenemos que saber que la paciencia de Dios siempre va a estar. Él siempre va a ser paciente con nosotros. Eso es una maravilla de parte de Dios. Porque nosotros podemos cansarnos, nosotros podemos airarnos, nosotros podemos hartarnos, nosotros podemos enojarnos, pero Él siempre va a ser paciente con nosotros. Siempre va a tener esa paz y esa espera para con nosotros, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes maravillas de Dios para nuestra vida. La otra es la maravilla de su amor, se manifiesta también en su misericordia, ¿sí? Y acá vamos a leer en Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22, que vamos a hablar sobre la misericordia. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Dice que se terminaron sus misericordias? No. Dice que nunca decayeron. O sea, que nunca se termine su misericordia para con nosotros. Entonces, verdaderamente nuestro Dios es extraordinario, ¿no? Su misericordia, ¿sí?, para con nosotros nace del amor para con nosotros, su fidelidad para con nosotros. Dios no mira lo que nosotros hacemos, si estamos en pecado, si lo rechazamos, si lo enojamos, si cometemos errores, si no nos salimos de nuestros malos caminos, si seguimos haciendo las cosas mal, si hacemos algo que en verdad no le agrada a Dios, Él no mira eso. Él igual es misericordioso para con nosotros. Entonces tenemos que comprender que la misericordia de Dios, ¿sí?, es para nosotros. ¿Y saben qué es la misericordia? Es no recibir lo que verdaderamente que lo merecemos, ¿sí? No recibir lo que no merecemos. Eso es la misericordia de Dios. Y uno, en la misericordia de Dios, ¿sí?, que Dios tiene para con nosotros todos los días, porque Él nos perdona todos los días. Todos los días va a estar con nosotros. Es la forma de que nosotros entendamos que Él hace todo por nosotros, ¿no? En la misericordia. Para entender un poquito más, vamos a leer Mateo 18:23. En mi Biblia dice el título Los dos deudores. Creo que muchos conocen esta parábola, ¿no?, de Jesús,
donde enseña sobre la misericordia a través de esta historia, ¿no? A través de esta ilustración, ¿sí? En la parábola de los dos deudores, en Mateo 18:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, les fue presentando uno por uno que le debía, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, escuchen, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero me rogaste, ¿no debía tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis todo corazón con cada uno de sus ofensas. Amén. Dice que uno debía 10.000 y otro 100, ¿no? Uno 10.000 y el otro 100. Encima era como $10.000 y 100 pesos. Así era la conversión, para que entiendan, ¿no? Era muy grande la deuda que tenía este siervo. ¿Y qué hizo? Le rogó y le dijo, ten paciencia, yo te la pagaré. Y movido a misericordia, el siervo que hizo lo perdonó. Pero él, cuando vivió lo mismo, parece que se olvidó rápido. Y quería su plata, quería su dinero. Y como no se lo pagó, le dijo, bueno, que vaya a la cárcel. Y fue a la cárcel. ¿Y qué pasó después? Tuvo que ir otra vez a su siervo y fue preso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir este ejemplo, ¿no? No solamente decirlo, sino hacerlo, ¿no? Tenemos que tratar, como dice acá la palabra, ¿no? Perdonar las ofensas. Fíjense que no está diciendo perdonar dinero o económicamente. Las ofensas que hacen para con uno, ¿no? Dice, no, pero mirá lo que me hizo, o esto mirá lo que me dijo. Yo a le hago la cruz. No sé por qué dicen eso, pero dicen, hago la cruz, ¿no? ¿No? Entonces, uno no tiene que ser así, sino tiene que perdonarlo. Si Dios nos perdona a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar. Porque si no, ¿qué ejemplo estamos siguiendo? Porque el ejemplo que tenemos que seguir es de nuestro Padre, no de otro. Tenemos que perdonar, sino como nosotros vamos a enseñar, si no hacemos lo que nos enseña, ¿no? Tenemos que hacer lo que nos enseña, si no, no estamos aprendiendo. ¿Y saben qué me pasó hace un tiempito? ¿Sí? Que tenía una deuda, yo también, ¿no? Y era grande la deuda, ¿sí? No se imaginan, ¿no? Entonces yo fui a hablar, ¿sí?, con esa persona y me dijo, bueno, te la perdono. ¿Qué? Te la perdono. Así fue. Yo no lo podía creer, pero eso es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, bueno, después surgió que una persona tenía una deuda para conmigo. Era como esta más o menos, ¿no? De 1.000 a 100, así. Y me acordé enseguida de esta palabra. Me vino enseguida y tuve temor de Dios. Dios me estaba enseñando. Dice, ¿ahora le vas a cobrar o le vas a perdonar? Y esa persona, ¿no?, que tenía esa deuda, no tenía mucho dinero. Le estaba costando vivir, ¿no? Entonces le dije, no, eso olvídate, le dije.
Entonces nosotros tenemos que saber perdonar también. No estamos hablando de economía, ¿no? Sino que también de para aquel que te ofende, ¿no? Para aquel que te lastima. A veces uno le es fácil, ¿no? Perdonar a un vecino, uno que no conoce, pero cuando es una familia se le hace difícil. Ahí tiene que probar el amor de Dios para con otro. Un hijo, un hermano, un padre que te ofendió. No importa si él te ofendió, vos lo tenés que perdonar igual. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cuando uno perdona, cuando uno hace, va a haber el amor de Dios en su vida. Porque no es uno, es Dios obrando a través de uno. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También estaba leyendo una historia que era real, ¿no? Que de un juez, sí, que también tuvo que juzgar a una persona, ¿no? Dice que un joven en la ciudad fue arrestado por robar comida. No era un criminal, no era peligroso. Era una persona que estaba en situación de calle y robó comida para poder alimentarse. Pero este juez dice que era muy justo y muy firme, ¿sí? Entonces dice que él escuchó su historia, la estudió, vio y según la ley dijo, él es culpable. Entonces llegó el día del juicio y él estuvo enfrente del juez y el juez, ¿sí?, le dio la sentencia y le dijo, eres culpable, tienes que pagar. Esto pasa hoy, ¿eh? Si uno roba, tiene que pagar una multa, ¿sí? Entonces, esa persona dice que se agachó la cabeza y dijo, no tengo dinero. Entonces, bueno, iba a ir preso. Dice que el juez mismo se sacó la toga, bajó y pagó su deuda, ¿sí? Entonces yo digo, qué bueno, ¿no? Que el juez se levantó y pagó la deuda y le dijo, tenés otra oportunidad, podés cambiar, ¿no? Eso mismo Dios nos está diciendo a nosotros con la misericordia, que nos da otra oportunidad. Nosotros somos culpables, nosotros somos pecadores, pero su misericordia, ¿qué hace? Nos perdona, nos da otra oportunidad para que podamos volver a intentar, ¿sí? Porque todos somos pecadores, todos nos equivocamos y todo pecado tiene consecuencia. No quiere decir que la consecuencia no la tengamos, pero ¿qué quiere decir? Que alguien la paga por nosotros. Jesús la paga por nosotros. Amén. Entonces, eso está bueno, ¿no? Para que entendamos que la misericordia no es negar la falta, sino es una nueva oportunidad que no merecíamos, ¿sí? Dios no solo te perdona, sino que paga el precio por vos. Y ahora Él nos llama ¿a qué? A hacer lo mismo para con otros, ser misericordiosos, perdonar al que aún no se lo merece. Amén. Porque si perdonas al que se lo merece, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, eso es misericordia, ¿sí?, de Dios. En Romanos 2:4, Romanos 2:4, la misericordia de Dios y su bondad, ¿no? El objetivo para nuestra vida es para que nos llevemos a arrepentir, para que nosotros hagamos un cambio. Esa es la misericordia, ¿no? Para que nosotros digamos, voy a cambiar, voy a arrepentirme, voy a ser una nueva persona. Dios me está dando una oportunidad, ahora lo voy a hacer, ¿no? Romanos 2:4 habla sobre esto, dice, o menospreciás las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y el problema es este, muchos que pecan menosprecian la misericordia de Dios. No le importa que hayan pecado, no le importa que se hayan equivocado, saben que pecaron, saben que están haciendo mal, pero lo siguen haciendo. Y eso que hace los consume y se olvidan de la misericordia y no le importa misericordia, ¿no? Entonces en vez de arrepentirse, se deleitan de su pecado. Dice, no importa, yo mira cómo hago, mira lo que hago, ¿eh? Y es como que algunos lo festejan y todo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser? En las redes muestran las cosas que hacen, que saben que están mal, y es como que reconocen que está mal, pero no quieren arrepentirse, ¿no? Entonces, de eso se encarga Dios, nadie más, ¿no? En Hebreos 12:28,
Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Nosotros tenemos que tener temor, no temor de tener miedo, sino que tener reverencia, respeto a toda la palabra de Dios, ¿no? Y en eso vamos a ser bendecidos, ¿sí? La otra maravilla de su amor para con nosotros es su gracia. Amén. Recién hablamos de la misericordia, vamos a hablar de la gracia. Vamos a leer Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios es completamente como que no puede no estar en la misericordia de Dios. Está en la misericordia y acompaña la gracia, ¿sí? La misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir lo que no merecíamos, al revés. O sea que vamos a recibir algo que no merecíamos, al revés, es lo contrario, ¿no? Para poder entenderlo. La misericordia es no recibir lo que merecemos por lo que hicimos y la gracia de Dios es recibir lo que no merecíamos por la gracia de Dios, porque Él quiere darnos. Más dice gratuitamente, no nos cuesta nada, lo recibimos porque Él quiere darnos, ¿sí? Para que entendamos. ¿Viste cuando uno dice, te invito a la fiesta, y le tienes que poner gratuito, porque si no duda, ¿no? Bueno, acá Dios lo pone gratuito. No te cobro nada, no te sale nada, no tenés que hacer nada, solamente lo tenés que recibir. Viene acompañado de la misericordia, es la gracia de Dios que te quiere dar, ¿no? Entonces a veces uno duda cuando alguien le da algo, dice, ¿cómo que es gratis? No, nada gratis. Algo tiene que costar, dicen, ¿no? No, nada, ¿no? Entonces, nosotros no recibimos castigo por la misericordia, pero en cambio recibimos la bendición de Dios, la salvación de Dios, la vida y vida en abundancia de Dios y vida eterna de Dios por gracia. Por gracia. Porque Él quiere darnos, no porque nosotros hagamos algo o por los méritos o por lo que hicimos. Es porque Él quiere darnos a nuestra vida, ¿no? Entonces, y es gratis, ¿sí? No porque seamos justos o porque somos los más buenos, sino porque Dios quiere que sea así. ¿Vieron? En la Biblia, bueno, todos conocemos a Pablo, ¿no? Que antes se llamaba Saulo. Esta persona, Pablo, no era una persona que perseguía a la iglesia y de repente se terminó siendo usado por Dios. Y dice, ¿cómo puede ser que haya sido una persona que perseguía a la iglesia que ahora Dios lo usa? ¿Sí? Porque fue por la gracia de Dios. Dios lo transformó, Dios lo cambió, ¿no? En la Biblia dice que él no era que solamente no creía en Dios, sino que perseguía a los que creían en Dios y los llevaba al castigo, los llevaba presos, los arrastraba. Luego buscaba a sus casas y los sacaba de su casa y los llevaba, los maltrataba, los golpeaba, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esta persona, ¿no? Es más, Pablo estuvo cuando al discípulo Esteban lo apedrearon hasta que lo mataron y él estaba ahí presenciando, como que estaba bien, imagínense. Pero un día se cruzó a Jesús y Jesús le habló y Jesús tocó su vida y Jesús, por gracia, porque no se lo merecía, lo empezó a usar, le dio vida, le dio un propósito, traía salvación, empezó a ser usado por Dios. Una persona que era perseguidor se convirtió en predicador. Una persona que destruía la iglesia empezó a plantar iglesias, muchas iglesias. Una persona que era, ¿sí? Que llevaba a la gente a castigar, a la muerte, empezó a llevarla al camino de Dios. ¿Cómo puede ser que esta persona, ¿no? Que era una persona que era tremenda, ahora hace todo esto, ¿no? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque Dios le quiso dar
todos esos dones, Dios le quiso dar palabra, Dios lo quiso usar por gracia, no porque se lo merecía, porque Dios le quiso dar, ¿no? Una persona que ahora nosotros estamos leyendo la Biblia, en lo cual mucho escribió, un perseguidor, una persona que torturaba a que creía en Dios. Dice, ¿cómo puede ser, no? Y eso es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solamente perdona, sino que transforma. Amén. Transforma vidas. Da vida a la persona que no la tenía. Y uno dice, no, pero si yo estoy vivo, sí, pero por ahí no tenés propósito, por ahí tenés un vacío, por ahí tenés angustia, y decís, ¿cómo? Y de repente Dios enciende una chispa, enciende un fuego dentro tuyo, y te da un propósito, te da vida, te empieza a traer gozo, te empieza a traer alegría. Y uno dice, pero ¿cómo sucede eso? ¿No? Es Dios. Dios no solamente borra el pasado, sino que le da un futuro nuevo, algo completamente diferente. Fíjense que era una persona, ¿no?, que estaba empecinado a perseguir, empecinado a matar, empecinado a destruir todo lo que era de parte de Jesús, y de repente empieza a construir las bases de la iglesia, de lo que va a ser. Dice, ¿cómo puede ser? Esta persona no se lo merece, pero es la gracia de Dios. A veces nosotros pensamos, yo no me merezco por ahí estar compartiendo la palabra, yo no me merezco todo lo que tengo, pero es por la gracia de Dios que somos y estamos en el día de hoy. Amén. Decimos, no, yo no me merezco haber tenido una familia, yo no me merezco haber tenido una casa, porque otro no lo tiene, porque esa persona es mejor que yo, pero es por la gracia de Dios, porque Él quiere, no porque nosotros lo merezcamos, ¿no? Yo nunca me imaginé tener una familia, tener hijos, tener una casa, tener empresa, nunca, pero fue la gracia de Dios, es el amor de Dios para con nuestra vida. Y Él aún quiere darnos más cada día. Nosotros a veces no entendemos, ¿no?, la gracia de Dios. Nosotros a veces no entendemos por qué Dios quiere hacer todo eso para con nuestra vida. Si nosotros decimos, no, yo no lo merezco. Yo no puedo ser esa persona porque hice cosas que no fueron buenas para Dios. Como por ahí, como él, ¿no? Como Pablo, que le hizo daño a un vecino, que le hizo daño a un amigo, a una familia. Dice, no, yo no merezco que Dios me bendiga, que Dios haga algo con mi vida, que Dios me dé propósito, que Dios me dé una familia, que Dios me dé todo eso que Dios quiere darme. Yo no merezco ir al paraíso con Dios. Pero después nos damos cuenta que así es como Dios quiere. Así es como nosotros, como padres, cuando todos los que somos padres, queremos darle a nuestro hijo aún más. Y uno dice, no, pero no se lo merece si no está haciendo las cosas que tiene que hacer, no importa. Le damos igual. Y nuestro hijo siempre va a ser hijo y siempre le vamos a dar. Y siempre le vamos a ayudar. Porque amamos. Así Dios tiene ese amor para con nosotros. Siempre va a querer darnos más. Amén. Así que ser lo peor no define lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Equivocarnos tampoco define lo que Dios va a darnos. Porque la gracia de Dios nos alcanza siempre. Siempre nos va a alcanzar. Siempre Dios va a querer hacer algo con nosotros. Que va a ser algo que nosotros no imaginamos ni pensamos. Es más, por ahí Dios nos usa para poder sanar a otras personas. Dice, no, pero ¿cómo yo voy a sanar a otras personas? ¿Cómo yo voy a orar por esa persona y se va a sanar? Es la gracia de Dios, ¿no? Si yo me levanté de malas, yo me levanté enojado, ¿cómo yo le voy a ir a hablar a esa persona? ¿Cómo voy a orar por esa persona? Es la gracia de Dios, ¿no? Porque Él quiere, no porque nosotros seamos aptos o porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios quiere hacer eso. Entonces es la gracia de Dios para con nuestra vida. A veces no podemos entender, ¿no?, lo que Dios quiere y el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Imagínense de repente perseguidor, a construir iglesias. Imagínense qué puede hacer con nosotros si queremos buscar de Dios, si queremos tener un encuentro con Dios. Dios nos levanta cada día, Dios nos da vida cada día y Él va a dar camino a nuestra vida y propósito y gozo que aún no esperábamos. Pero nosotros tenemos que atrevernos a decirnos, sí, yo quiero estar, yo quiero ir, yo quiero hacer. Y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Nos vamos a poner de pie, vamos a orar. También